Lucas capítulo 10, desde el 38 hasta el final. Veamos juntos, dice: y aconteció que yendo, entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado de mi hermana, me dejas servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás, y por las muchas cosas estás turbada. Empero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. En abril, con mi esposa, pudimos ir al congreso de Semana Santa. Yo sé que varios han ido a un congreso durante este año. Los jóvenes fueron al de jóvenes, algunos también fueron al congreso de Semana Santa, y nos pudimos encontrar allá. Pero este congreso fue un poco especial. ¿Por qué? Porque fue hecho después de la pandemia. No nos veíamos desde hace varios años. De hecho, llegaron muchísimas personas. Y a lo mejor algo de lo que más me llamó la atención es ver cómo los que antes eran pequeñitos ya no eran tan pequeñitos. Las guaguas que nosotros teníamos en brazos ya andaban ni siquiera caminando, andaban corriendo por todas partes. No sé si a ustedes les pasó, a lo mejor si trabajaban en un colegio, los niños que estaban en primero básico después de la pandemia, que fueron 2 años, ya no estaban ni en segundo ni en tercero, llegaron al cuarto, habían crecido muchísimo. Y yo creo que les pasó con muchos niños. Nosotros veíamos que eran niños y de repente ya no eran niños. O con algunos adolescentes. Nosotros dijimos: va en primero medio, está todo bien, pasó la pandemia y de repente, no, ya salí de cuarto. Así, como si no hubiera pasado nada. O estoy terminando cuarto medio, estoy preparándome para la universidad. Y nos pasó con otros que nosotros los dejamos a principios de la universidad y terminó la pandemia y ya estaban terminando. No, me falta solamente mi examen, me falta que terminar algunos trámites, me faltan unas cosas pocas y ya estoy listo. Es como si de ayer a hoy hubiera pasado muchísimas cosas y hayamos visto un crecimiento muy grande en esas personas. Pero en los que somos más viejos también pasó. Algunos ya habían salido de la universidad y estaban en su trabajo, y de un momento a otro, a lo mejor algunos compraron un auto durante la pandemia, otros hicieron su casa más grande, otros se casaron, otros esperaron que la pandemia pasara, pero ya los estábamos viendo casados, otros tuvieron hijos, y así sucesivamente. Incluso algunos aprovecharon la pandemia y se jubilaron. Es como si de un momento a otro nosotros pudiéramos decir que fuera una persona antes de la pandemia y después de la pandemia. Y a lo mejor en los niños es más fácil verlo porque al no ver un niño por un par de años, uno lo ve muy grande. Pero con los adultos uno dice: ah, después le creció el pelo, tiene un poco más de barba, pero nada más. Pero si les preguntamos, nosotros vemos que sí hubo un cambio. Son una persona diferente. Y de hecho, si usted se pregunta, ¿cómo era yo antes de la pandemia a cómo era yo después de la pandemia? Se va a fijar que sí, somos diferentes. Han habido muchos cambios. Pero espiritualmente, ¿podemos decir que hay cambios? ¿Podemos decir que como los niños eran pequeños, ahora nosotros somos más grandes? Y me gustaría que meditáramos en cuanto a esta idea a través de un ejemplo, que es el que acabamos de leer. Acabamos de leer una historia muy conocida por todos. Vimos que Jesús va a Betanía, a casa de Marta. Y se nos cuenta que ella tenía una hermana. Esta se llamaba María. Lo más probable es que, por como se nos cuenta la historia, Marta sea la más grande, la mayor, la primogénita, y por eso estaba preocupada de servir. Estaba preocupada de que
en esta visita que tenía de Jesús estuviera todo bien, nada fallara, de que si había se iba a llegar a tal lugar, ese lugar estuviera limpio, que si era la hora de comida, hubiera un plato no solamente para Jesús, porque Jesús no venía solo, venía con sus discípulos. Y imagínense ustedes estar de repente en su casa y dicen, ya va a venir el hermano que va a predicar. Y trae un par de amigos. ¿Cuántos son? 12. ¿Qué hacen ustedes? Hay que limpiar todo, vamos a tener espacio, vamos a conseguir asientos con el vecino y vamos a preparar una olla de arroz. No, 2, 3, 4 ollas para que alcance para todos. De hecho, Marta, en su significado, significa señora o servidora. Señora de la casa o servidora. Así que le habían puesto muy bien su nombre. Ella se dedicaba a servir. Pero Marta se atendía a Jesús consciente de todas sus necesidades físicas. Sabía que Jesús en el pasaje había enviado a sus discípulos, había tenido algunas peleas con algunas personas, pero Marta quería que Jesús ya descansara. Señor, puedes sentarte, yo me voy a preocupar de todo tú, yo me voy a ocupar de tus necesidades físicas. Pero Jesús, ¿a qué creen que iba a esa casa? Jesús iba a predicar el Evangelio. De hecho, Jesús había dicho que su ministerio era ese, predicar el Evangelio. Así que donde estaba, Jesús se preocupaba de predicar el Evangelio e instruir a sus discípulos para que hicieran lo mismo. Porque ese era el objetivo de Jesús, mostrar el Evangelio del reino, hasta el momento en que Él se tuviera que entregar por nosotros. Así que mientras eso pasaba, Él llegó a la casa de estas amigas de Jesús, para hablarle del Evangelio. Y Marta, precisamente, era una buena anfitriona. Seguramente recibió a Jesús, le lavó los pies, le sirvió comida. Y nosotros leemos de su hermana. ¿Qué leemos acerca de su hermana? Su hermana María aprovecha la oportunidad que está Jesús en su casa. ¿Y qué hace María? Escucha a Jesús. Se pone a los pies de Jesús y dice, bueno, si lo principal para Jesús es predicar el Evangelio, ¿yo qué voy a hacer? Escucharlo. Así que una escucha y la otra está sirviendo. ¿Cuál estaba en lo correcto? Todos decimos María, ¿no es cierto? Si yo hago una encuesta ahora, ¿a quién le gustaría ser como María? Que levante la mano. No todos. ¿A quién le gustaría ser como Marta? A algunos les gustaría ser como Marta, muy bien. Ya, son minorías, sí. Las que quieren ser como Marta son minoría con respecto a las que quieren ser como María. María quería aprovechar las enseñanzas del Maestro y aparece sentada a sus pies, oyendo la palabra. Esta era una posición normal para un discípulo. Los discípulos tendían, o en ese tiempo, ahora, claro, tenemos a los niños sentados en un pupitre con una silla. En esos tiempos lo que hacían era sentarse a sus pies y escuchar sus enseñanzas. Así que ella está diciendo, yo quiero ser discípulo, quiero escuchar. Y Jesús es un amigo de confianza. Así que Marta le da su reclamo a Jesús. Miren el texto que nosotros tenemos, que ya acabamos de leer. Dijimos que en el versículo 38, Marta le recibió en su casa. En el 39 ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Hasta ahí vamos. Pero Marta se distraía en muchos servicios y sobreviniendo dice, Señor, ¿no tienes cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Imagínense, decirle a Jesús, Señor, mira, yo estoy sirviendo sola. Reclamarle a Jesús. ¿Qué de nosotros sería capaz de reclamarle a Jesús? Bueno, Marta fue capaz porque era muy, muy cercana. Y le dice, dile que me ayude. Ahí al final del versículo, dile, pues, que me ayude, que venga conmigo a hacer las cosas que corresponden. Pero respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, cuidadosa estás, y con muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria. Y María
escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí, claro, tenemos a una Marta que está exigiendo, pero Jesús le dice: Marta, Marta, una manera dura de llamar la atención. No solamente un Marta, sino Marta, Marta, 2 veces, para llamar su atención de que hay algo de especial importancia en lo que le quiere decir. Una corrección personal, pero delante de todos, porque esta corrección le servía a todos, de que no era en este momento importante estar cuidadoso de las cosas de la casa, sino de escuchar la palabra. Así es que Jesús le dice: una sola cosa es necesaria, una cosa es necesaria. Algo así como: Marta, tienes que tener prioridades. Marta, tienes que elegir entre las cosas buenas, porque es bueno o malo estar sirviendo al Señor con estas cosas que hacía Marta. Es bueno, pero Jesús le está diciendo: hay algo que es mejor. Hay algo que, entre estas cosas buenas que tú estás haciendo, hay una que es mejor, que es prioritaria. Y esa es la que tú tienes que hacer, la que no te va a ser quitada. Y esa es la que eligió María. Así que lo que hace entender es que estas actividades que estaba haciendo Marta eran las que llenaban su corazón. Y no había espacio para otra cosa, estaba preocupada de una, de otra, de otra, de otra. Así que Marta llenaba su corazón haciendo estas cosas. Pero el Señor quiere que el corazón de Marta esté lleno de su evangelio, de su palabra, de su mensaje. Así que entre estar lleno del evangelio y hacer cosas, es más importante estar lleno del evangelio. Una cosa es necesaria, y lo único que necesitamos es el evangelio, necesitamos a Cristo. Y a veces hacemos y hacemos y hacemos, y eso nos lleva a olvidar a Dios. Pero ¿qué era lo que hacía María? Oír la palabra, y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Así que yo podría decir: hermano, ¿como quién quieres ser? ¿Como María, que eligió la buena parte, o como Marta? Y yo te voy a decir: muy bien, hermano, tienes que ser como María, que eligió la buena parte, y listo, se acabó el mensaje. Me podría ir a sentar ahora y estaría el mensaje completo. Y seguramente tú dices: hermano, qué lindo mensaje. Pero hay un problema. Generalmente nosotros no nos comportamos como María. Generalmente nosotros nos comportamos como Marta. De hecho, en este relato deberíamos pensar en que nos parecemos más a Marta que a María. Y a mí me gusta muchas veces tratar la predicación de 2 maneras. Una como iglesia, como nosotros, como en todos. Y otra como individuos. Y yo les pregunto: ¿está nuestra iglesia local, nuestra iglesia de Coquimbo, eligiendo la buena parte? ¿Está siempre preocupada de elegir al Señor primero? ¿O está afanada en otras cosas? Si yo les preguntara: ¿cuántas personas asisten normalmente al culto de oración el domingo por la mañana? ¿Estamos preocupados de la buena parte, la que podemos tomar? ¿O no nos preocupamos, llegamos tarde, decimos: total, el pastor va a entender, no importa? ¿Estamos tomando la buena parte? ¿Estamos preocupados de evangelizar? ¿Estamos preocupados de leer nuestras Biblias? Si contamos la lectura bíblica de toda la semana, todos los domingos, ¿cuánto es el porcentaje que lee su Biblia toda la semana? Entonces, ¿estamos eligiendo la buena parte o no estamos eligiendo la buena parte? ¿Nos parecemos un poquito a Marta? Nosotros como iglesia de Coquimbo, o ustedes como iglesia de Coquimbo. Y llévalo al lado más personal. Yo, ¿estoy eligiendo la buena parte? ¿Estoy procurando el evangelio en cada aspecto de mi vida? ¿O estoy afanado en otras cosas? Cuando tengo que tomar una decisión diaria, ¿de qué me preocupo?
cuando tengo que tomar una decisión importante o una decisión poco importante. ¿Estoy preocupado de qué haría el Señor? ¿De cuál es el consejo de la palabra del Señor para mí? ¿O estoy preocupado en otras cosas? Lamentablemente, y de manera general en nuestra vida, nosotros elegimos esas otras cosas y nos escudamos en esas otras cosas. Le decimos, Señor, estoy ocupada o estoy ocupado en servir los platos, estoy ocupado en poder hacer las cosas que son domésticas. Y a veces pasa que nos preocupamos tanto de estas cosas que son domésticas, que son importantes, que nos preocupamos de las cosas que son realmente importantes y que no nos van a ser quitadas. Así que nos parecemos a Marta. Y eso deberíamos pensar. Me parezco a Marta. Y yo le podría decir, Señor, es que los hermanos no me ayudan a hacer la escuela dominical. Los hermanos no me ayudan con lo que yo tengo que hacer. Los hermanos no me ayudan con la visitación. Y yo podría reclamarle así al Señor. Y yo estoy lleno de cosas haciendo, Señor. Estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, estoy haciendo esto. Y el Señor nos podría preguntar, ¿y el Evangelio? ¿Estás viviendo el Evangelio? A diario estás irradiando este Evangelio que yo te estoy contando, que yo te he dado para ti. Así que, hermanos, nos parecemos a Marta. La pregunta es, ¿qué pasó con Marta? Si nosotros fuéramos Marta, ¿qué haríamos después de este reto del Señor? Porque nosotros vemos el versículo 42 y Jesús le dice, la cual no le será quitada. Y tenemos un punto después, el capítulo siguiente. ¿Y Marta? ¿Qué hizo Marta? ¿Qué pasó con Marta? ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos hubiera retado así? Bueno, hoy el Señor nos está retando así. Nosotros estamos eligiendo la parte que no es tan buena y nos estamos quedando con solamente aquellas cosas que son generales. Sin embargo, algo pasó con Marta y eso es lo que yo te quiero compartir el día de hoy. Voy a pedir que nos movamos hacia Juan capítulo número 11. Que es el otro punto donde aparece nuestro personaje Marta. Juan capítulo 11 nos cuenta la resurrección de Lázaro. Otro aspecto, o sea, otra historia muy conocida. Y en esta resurrección de Lázaro nos vamos a concentrar específicamente en las cosas que pasan con Marta. Estaba entonces, voy a leer el capítulo 11, así que no se aparten del capítulo 11. Lo que vayamos a decir está acá. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, era la que ungió al Señor. Eso pasa en el capítulo siguiente. El versículo 3, enviaron pues sus hermanas a él diciendo, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Fíjense que estas personas tienen un problema. Ya el problema no era que Jesús venía a sus casas y tenían que atender a 12, 13, 15 personas o más, sino que ellos tenían un problema con su hermano. Seguramente era su hermano menor, Lázaro. Y por eso no se encuentra mencionado en el pasaje anterior. ¿Y qué es lo primero que hace? Llamar a Jesús. Llamar a Jesús. Y a lo mejor eso ya nos da una enseñanza. Fíjense que hay un cambio en María, bueno, en María no, en Marta. Porque lo que hacen es que juntas envían al Señor un mensajero, le mandan un mensaje. Y es lo que precisamente podemos hacer hoy. Orar al Señor y decirle las cosas que nos pasan. ¿Por qué? Porque ellas sabían que el Señor podía mejorar a Lázaro. Y viendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, más para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y nos agrega que amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Así que vemos un vínculo familiar, un vínculo cercano. Jesús los amaba. ¿No pasa eso también con nosotros? El Señor nos ama y nosotros podemos ir y mostrarles nuestras aflicciones. Y yo pues, que estaba enfermo, y quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Luego, después de esto,
dijo otra vez a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y aquí los discípulos se asustaron porque ellos sabían que Jesús tenía enemigos ahí, enemigos muy poderosos y que lo querían matar. Así que por eso sus discípulos le dicen, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Y el Señor responde con una pregunta, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviere de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, mas el que anduviere de noche tropieza, porque no hay luz en él. Así que Jesús dice, cada cosa tiene su tiempo. Ellos quieren matarme, pero a su tiempo tendrán que matarme. Yo por el momento voy confiado porque yo sé cuál es mi momento de entregar mi vida. Así que voy a andar por la luz y sé las cosas que tengo que hacer. Dicho esto, dice después, Lázaro, nuestro amigo, duerme, mas voy a despertarle del sueño. Entonces los discípulos se quedaron tranquilos porque dijeron, esta enfermedad no es para muerte, él solamente está durmiendo y va a estar salvo. Y Jesús se dio cuenta y le dice explícitamente en el versículo 14, entonces pues Jesús dijo claramente, Lázaro es muerto. Jesús sabía que habían pasado estos 2 días y que su amigo Lázaro había muerto. Y más encima todavía les quedaba todo el camino hasta llegar a donde su amigo. Y Jesús se alegra porque ellos van a ver este milagro. Entonces, aquí avanzamos un poquito hasta el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que había 4 días que estaba en el sepulcro. Es decir, toda su caminata, más parte de lo que él había esperado, era lo que su amigo llevaba muerto. Y Betanía estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. En este tiempo, los funerales duraban alrededor de 1 semana. Y los primeros días, como ellos celebraban los funerales, eran 3 días de lloro. Luego, 7 días de lamento y finalmente 30 días para ataviarse con ropa austera y no cortarse el cabello. Así que estos 3 primeros días de lloro y los siguientes, entre los 7 de lamento, en estos primeros 3 días era que se le enterraba, se le depositaba en esta bóveda que nosotros conocemos que tenía una piedra. Luego venían 7 días de lamento, en que ellos ocupaban 1 semana completa para llorar a la persona que habían perdido, y luego 30 días en que ellos podían volver a sus labores, pero ellos seguían ocupando ropa austera y no se cortaban el cabello para mostrar la tristeza que ellos tenían con lo que había pasado. Así es que Jesús llega al 4.º día, cuando ella había sido incluso llevado a esta bóveda, a este lugar donde nosotros conocemos que fue puesto Lázaro. Y en estos días ya habían venido muchos de sus amigos, muchos judíos, que estaban medianamente cerca, por eso se nos habla de la distancia entre Jerusalén y Betania, que venían a consolarlas por lo que había pasado con su hermano. Entonces Marta, como yo que venía, salió a encontrarle, mas María estuvo en casa. Y aquí nosotros vemos parte de la personalidad de Marta y de María. Una, ¿se acuerdan que le había dicho, Señor, dile a mi hermana que me ayude? O sea, era impetuosa, lo que pasaba ella iba y hacía. En cambio la otra había esperado y se había puesto a escuchar. Y en este caso Marta, ¿qué hizo? Escuchó que Jesús venía y salió al encuentro. Antes de que llegase a su casa, ella fue al encuentro con Jesús. Pero María se quedó en casa. Así que vemos las personalidades de cada una reflejadas en estas acciones. Y en el versículo 21 dice, y Marta dijo Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Fíjate que aquí hay otra oportunidad de Marta de estar con Jesús. En la primera, Jesús le dijo,
Marta, ten cuidado, no estás eligiendo la buena parte. Así que vas a tener que hacer algo para preocuparte por tener la buena parte. Y lo primero que Marta le dice a Jesús es que es un acto de fe. Señor, yo sé que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Porque yo sé, Señor, que tú tienes el poder para haber quitado esa enfermedad. Así que aquí ya no tenemos una Marta preocupada de otras cosas. Vemos una Marta preocupada de que si el Señor Jesús hubiera estado ahí, Él se hubiese salvado. Tendría a su hermano ahora. Pero fíjense en lo que sigue diciendo Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, Dios te dará. Así que parece que Marta ya no se parece tanto a esta Marta que nosotros habíamos dejado, preocupada por las cosas que eran de la casa, por las cosas que eran domésticas, sino que ha estudiado profundamente y el Evangelio de Jesucristo y le está diciendo a Jesús, Señor, yo sé que tú tienes el poder suficiente como para haber curado esta enfermedad. Incluso, si tú hubieras venido aquí y le hubieras pedido a Dios, Dios le hubiera quitado esta enfermedad a mi hermano. Y Jesús le dice en el versículo 23, resucitará tu hermano. Una declaración potente del Señor. Solamente 3 palabras como para poner la fe de Marta en lo más alto. Resucitará tu hermano. Resucitará tu hermano. Y en el versículo 24 Marta le responde. ¿Cómo responde Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Estas son palabras de una persona que ahora estaba preocupada de estar limpiando, estaba preocupada de estar cocinando, o de una persona que después de que fue retada se puso a estudiar la palabra de Dios. Porque ella está citando el Antiguo Testamento y está diciendo, Señor, yo sé que de acuerdo a los profetas hay una resurrección futura. Y cuando llegue ese momento, yo sé que como tú dices, porque también creo en tu Evangelio, mi hermano va a resucitar y voy a estar con él. Y Jesús, contento, porque había visto un crecimiento en Marta, pero no conforme con esto quiere hacerla crecer más. Y da una de las mayores declaraciones acerca de Jesús. Y él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén, hermanos. Esta situación tan terrible de una pareja de hermanas que había perdido a su hermano, quizás el que salía a trabajar y ellas iban a quedar solas. Esta situación tan terrible que es la muerte, da paso a palabras que nos dan tanta esperanza. El Señor es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y yo quiero decirle a cada uno de ustedes, estas palabras nos pueden dar confianza plena en la resurrección y en la vida que nos da Cristo. Si tú hoy no has puesto tu confianza en Jesús como Salvador, es el momento. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y fuertemente, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, aunque tenga que ver la muerte, va a vivir. De modo que aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿creen esto? Espero que sea un amén profundo en sus corazones. Pero si hay alguno que aún no lo ha hecho, sepa que puede confiar totalmente en Cristo. Y que aunque vengan tempestades, aunque vengan cosas terribles como la muerte, aún a eso sobreviviremos. Porque dice que aunque muramos, vamos a vivir eternamente con Él. Pero esta pregunta iba para Marta. Marta, esa que se dedicó a limpiar, no tomó la buena parte.
Y fíjense la respuesta de Marta. Dícele: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Tenemos una Marta que hizo la tarea. Que el Señor le dijo: la buena parte la tiene María. Así que seguramente cuando Jesús se fue, entrevistó a María. María, dime, ¿qué dijo el Señor? Quiero saber, quiero estudiar, quiero memorizarlo, quiero creerlo. Y ahora le está diciendo: Señor, yo he creído que eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. He creído que eres el Cristo, que eres el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. 3 cosas. Se parece mucho a la declaración de Pedro, ¿recuerdan? Cuando él le dice delante de todos, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ¿quién creen que soy ustedes? Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense la envergadura de la respuesta de Marta. Fíjense cómo hizo la tarea. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Yo he creído que tú eres el Cristo, significa que tú eres el Mesías, el que hablaba del Antiguo Testamento, ese que había de venir, ese que iba a reinar sobre todo. Yo creo que tú eres Él. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Es decir, que tú eres igual a Dios y que tienes el poder sobre todas las cosas. Y por último, que has venido al mundo, que te has encarnado y que has venido aquí por nosotros. Palabras cargadas de teología, de estudio, de acercarse al Señor cada día. Podríamos decir que después de un tiempo, vemos una Marta que es más grande. Una Marta que ha crecido. Una Marta que ya no está en el kinder, preocupada de otras cosas, preocupada de jugar. Y ahora da esta declaración: tú eres el Cristo. Tenemos una hermana que creció en la fe. Podríamos decir, ya no está en el kinder, a lo mejor ya salió de octavo con esto. ¿O no? O más, porque fíjense que como la misma declaración de Pedro, uno de los discípulos que nosotros conocemos como principales de Jesús. Algunos podríamos decir, con esto ya salió de la universidad, estudió muchísimo. Porque significa que estudió todas las profecías, o está consciente de que las profecías hablan acerca de ese hombre que está enfrente de ella. Y dicho esto, versículo 28, fuese, y llamó en secreto a María su hermana, diciendo: el maestro está aquí y te llama. Fíjense, aquí hay otro acto de Marta. No se preocupa solo de tener al Señor para ella y decirle estas cosas que son tan importantes, sino que va donde su hermana y le dice: ven, llegó Jesús, ven, y el maestro quiere verte, el maestro te está llamando. Y ella, María, como yo, levantóse prestamente y viene a él. Aunque Jesús no había llegado a la aldea todavía, o sea, volvió a entrar a la aldea y Jesús todavía no estaba en la aldea, y ahí llegó María. Más estaba en aquel lugar donde María la había encontrado, o sea, Jesús todavía no alcanza a llegar a la ciudad. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, vieron que María se había levantado prestamente y había salido, y siguieronla diciendo: va al sepulcro a llorar allí, porque recuerden que estos días eran días de lamento. Más María, como vino donde estaba Jesús y viéndole, derribóse a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no fuera muerto mi hermano. Fíjense cómo son las mismas palabras que ocupó Marta antes. Seguramente habían conversado esto antes. Si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no estaría muerto. Pero fíjense que son las mismas palabras de Marta y María. Es decir, podríamos decir por lo menos que la fe de María ya había llegado al mismo nivel que la fe de Marta. Entonces Jesús
Como la vio llorando, es el versículo 33, y los judíos que habían venido juntamente con ella, llorando, se conmovió en espíritu y turbóse, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Dícenle: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Esa declaración es importante porque nos muestra cómo la tristeza que vio en Marta, que vio en María y las personas que estaban cerca, conmueven a Jesús. Y Jesús llora, tal como lo hacemos nosotros muchas veces en las situaciones difíciles. Y podemos decir que tenemos un Redentor que es capaz de entender cuando nosotros lloramos también. Y dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaban, porque Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía abrir los ojos al ciego y hacer que no muriera? O sea, que fue capaz de abrir los ojos de ciego, de hacer que los cojos caminaran y hacer tantos milagros, ¿acaso no podía venir antes y hacer que no muriera? Y Jesús, como viéndose otra vez en sí mismo, vino al sepulcro donde le habían dicho que estaba Lázaro, en una cueva la cual tenía una piedra encima. Dice Jesús: quítate la piedra. Pero Marta, nuestro personaje principal en la predicación del día de hoy, dice, Marta, la hermana que se había muerto, dice: Señor, lleve ya, que es de 4 días. O sea, el Señor lleva 4 días muertos, lleve ya. Pero no habíamos dicho que Marta tenía una fe tan grande. ¿Acaso Jesús no le había dicho recién: Marta, voy a resucitar a tu hermano? Jesús le dice en el versículo 40, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, ¿qué hablamos recién? Yo te vi crecer, Marta. Cuando vine, ibas como en el kinder, ahora ya vas en el 8º, pero yo te estoy diciendo que quites la piedra, porque te dije que tu hermano va a resucitar. Y tú me estás diciendo que no la quiten porque ya va a salir mal olor solamente. ¿Acaso no crees que yo soy capaz de hacer esto, como te dije recién? Porque así es el crecimiento, hermanos. Vamos de a poco. No podemos pasar de primero básico y saltar directamente a la universidad. Hay que pasar por etapas. Y en este momento Jesús lo que quiere hacer es aumentar la fe de Marta. Pero para Marta, como para nosotros, es difícil. A veces nos cuesta creer. Nos cuesta confiar en el Señor. Y somos como Marta. Hemos dicho: yo sé, Señor, tú eres el Cristo. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que tú viniste al mundo a morir por mis pecados. Pero son 4 días ya. No quitemos la piedra, no nos conviene. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Ya somos salvos, pero el Señor quiere hacer milagros incluso más grandes delante de nosotros. ¿Y nosotros? No, Señor, no quitemos la piedra. Y el Señor quiere hacer crecer más nuestra fe. Y por eso somos como Marta. Y espero que seamos como Marta, porque Marta era pequeña y ha ido creciendo. Y por eso le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces le hicieron caso, quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto, y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy porque me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, dije, para que crean que tú me has enviado. Y hablando de estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. El Señor es capaz de hacer milagros tan grandes como de anular la muerte. Y yo quiero que te sientas hoy día como Marta, esta mujer que era pequeña al principio,
y no estaba preocupada de las cosas realmente importantes. Estaba preocupada de servir, estaba preocupada de que las cosas estuvieran limpias. Pero pasó el tiempo, hizo su tarea y creció. Si yo te preguntara, ¿has crecido? Si tú te miras un año atrás ahora, ¿has crecido espiritualmente? ¿Has crecido en el Señor? Podría decir Jesús y verte con alegría y decirte, quiero hacer crecer aún más tu fe, porque has pasado pruebas y antes ni siquiera estabas preocupada de mi mensaje y ahora sabes que soy el Cristo, sabes que soy el Hijo de Dios, sabes que he venido al mundo y sabes que tengo el poder para curar incluso la enfermedad que tenía tu hermano. Y puedo hacer milagros aún más grandes. ¿Has crecido? ¿O estás igual que el año pasado? ¿O estás más pequeño que el año pasado? ¿O aún no quieres abrazar las cosas del Señor? Todavía estás queriendo sentarte lo más atrás en el culto posible para que no te toque, para que las responsabilidades que hay en la iglesia no querer asumirlas, para no tomar tu Biblia durante la semana, para no orar. ¿Has crecido? Si tú ves a un niño que antes de la pandemia tenía 7 y ahora 11, tú podrías decir los cambios que hay en él, ¿o no? Antes medía 1,20, ahora 1,50. Ahora está más gordito, tiene el pelo más largo, habla diferente, sabe más palabras, ha leído tantos libros, sabe sumar, restar, multiplicar, dividir. Y si te preguntara, ¿y cómo sé que has crecido? ¿Qué cosas me podrías decir? Piensa en los últimos 12 meses. A lo mejor mucho. Piensa solo en este año. ¿Cuánto has crecido? ¿Cuánto has crecido espiritualmente? ¿Cuántas personas has invitado a que vengan? ¿Cuánto has leído tu Biblia? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto te has comprometido en las cosas del Señor? ¿Has crecido? Yo sé que al principio nadie quería ser como Marta, pero hoy día me gustaría que todos fuéramos como Marta y pudiéramos crecer. Podríamos ser capaces de dar declaraciones tan potentes. Incluso que el Señor quisiera hacer crecer más nuestra fe. Marta tiene una última aparición en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 2, donde se nos habla nuevamente de Marta. Voy a leer el versículo 1 y el versículo 2, dice, y Jesús 6 días antes de la Pascua vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que él había resucitado, es el que había sido muerto, al cual había resucitado a los muertos. E hicieron allí una cena, y Marta servía. De nuevo, Marta servía, porque servir no es malo, hermanos. Porque ahora Marta era más grande y servía mejor. ¿Será así con nosotros? ¿Podremos ser como Marta y hacer declaraciones tan potentes? Imagínate, hubiéramos sido nosotros Marta en ese tiempo. Y con nuestro hermano muerto, eso llegando tarde, ¿seremos capaces de decirle, Señor, tú eres el Cristo? Yo sé que tienes todo el poder. Esta prédica, hermanos, está pensada en animarte a crecer, animarte a ser diferente, a decir, bueno, hoy día estamos terminando septiembre, me queda octubre, noviembre, diciembre, de aquí a fin de año, voy a crecer. ¿Qué puedo aprender de aquí a fin de año? ¿Cuáles van a ser mis metas? Y que las pueda revisar. A lo mejor no cuánto voy a crecer en estatura, porque esas son cosas físicas, sino que espiritualmente, ¿cuánto vas a crecer? ¿Vas a poder parecerte un poquito a Marta? Esperemos que sí. Bueno.